El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación de la buena nueva de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan. Gloria a ti, Señor. En el principio ya existía aquel que es la palabra, y aquel que es la palabra estaba con Dios y era Dios. Ya en el principio Él estaba con Dios. Todas las cosas vinieron a la existencia por Él, y sin Él nada empezó de cuanto existe. Él era la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la recibieron. Hubo un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Este vino como testigo para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por medio de él. Él no era la luz, sino testigo de la luz. Aquel que es la palabra era la luz verdadera que ilumina a todo hombre que viene a este mundo. En el mundo estaba, el mundo había sido hecho por él, y sin embargo el mundo no lo conoció. Vino a los suyos y los suyos no lo recibieron, pero a todos los que lo recibieron les concedió poder llegar a ser hijos de Dios, a los que creen en su nombre, los cuales no nacieron de la sangre, ni del deseo de la carne, ni por voluntad del hombre, sino que nacieron de Dios. Y aquel que es la palabra se hizo hombre y habitó entre nosotros. Hemos visto su gloria, gloria que le corresponde como a unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. De su plenitud hemos recibido todos gracia sobre gracia, porque la ley fue dada por medio de Moisés, mientras que la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. A Dios nadie lo ha visto jamás. El Hijo unigénito que está en el seno del Padre es quien lo ha revelado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, el segundo domingo después de la Navidad nos trae esta riqueza teológica del Evangelio de San Juan, del prólogo de San Juan, que prácticamente en el prólogo Juan estará tratando de desentrañar el misterio de Dios hecho hombre, el misterio de Jesús de Nazaret como el Mesías, como aquel que ha logrado encarnar al mismo Dios, que hoy lo vimos nosotros ya en la primera lectura del libro de Sirach y del libro que se escuchó de la primera lectura. En el Antiguo Testamento no existe propiamente un texto que hable de la Trinidad y por ende de Jesús como la segunda persona de la Trinidad. Se esbozan más bien las ideas de la sabiduría de Dios, el Espíritu de Dios y el ángel de Dios o el ángel del Señor. Los teólogos han logrado después estructurar estas ideas y entender que la palabra iba ubicándose como el Hijo, como aquel que es la sabiduría del mismo Dios. Sin ser Dios, es la palabra que actúa y que hace las cosas como Dios. El ser humano no es la palabra, pero la palabra sí es tan emanación del ser humano que logra hacer en el otro lo que se dice. Si a usted como mamá le dice, ¿no es cierto?, a su hijo a través de un mensaje de voz: ya mi hijo, cierra la puerta y ven a la misa de 11. Haciendo propaganda, la misa de 11. Usted no es su palabra, pero sí es usted, y el otro que le hace caso a su palabra es esa palabra la que obra. Entonces es parte del mismo ser. Por eso digo, estas ideas que están esbozadas en el hebreo inicial, en el Antiguo Testamento, llamemos así, después irán tomando otras características, y ya en la traducción de la Biblia de los 70, por ejemplo, con el griego se va a hablar de logos, ¿no?, que es lo que hace San Juan, el logos, y al principio existía el logos, esa palabra creadora que es emanación del mismo Dios. Después el latín lo tomará con la palabra verbo, y para nosotros pues hablamos de
Jesús, la palabra del Padre, la palabra hecha carne. Recuerden ustedes que la palabra de Dios es la que crea, hágase, ese fiat de Dios, haciendo todas las cosas a través de su palabra, y con Jesús y el fiat de María, hágase en mí según tu palabra, Dios encarnándose y haciéndose hombre. No quiero entrar en estas discusiones teológicas y de la filosofía, porque eso es lo que menos me interesa a mí enredarles a ustedes, pero sí como entender que esa palabra de Dios hoy quiere seguir actuando y seguir en nosotros obrando. Hágase en mí según tu palabra de María, es la posibilidad de recibir esa palabra y hacerla carne en mi carne. Por eso me he sentido en la obligación y en la necesidad de hoy día de hacer notar cómo a veces los católicos distorsionamos cosas muy sagradas nuestras. Por ejemplo, la Navidad. Todavía estamos en Navidad, no crean que no. Hasta el 6 de enero y tradicionalmente a veces hasta el domingo de la resurrección, del bautismo del Señor, que será el próximo domingo, estamos así en este ambiente navideño. Grandes errores de la Navidad, lo social. Gente que, madre mía, ilumina las casas, pero ya no tienen dónde poner un foco más. Pero no la vida, yo de esto ya les he hablado. Otras cosas, errores que podemos cometer con buena intención nosotros mismos. Por ahí se viralizó un post por ahí de un padrecito cantándole el happy birthday, el cumpleaños feliz a una imagen del niño y hasta con pastel haciéndole. Yo creo que hay que ser serios en eso. Yo al menos personalmente en mi conciencia no quiero cargar con decir tonterías, ¿no? Nosotros no celebramos el cumpleaños del niño Jesús, mis bonitos, así es que nada que feliz cumpleaños, niñito. Hoy día ustedes van a darse cuenta en la oración, van a decir, ¿no es cierto?, Señor del tiempo y de la eternidad. Se dice, Cristo es el alfa y el omega, el principio y el fin, no tiene tiempo, no podemos estarle celebrando el cumpleaños. Además que diciembre, ya un cristiano formado sabe que históricamente no se puede situar el nacimiento de Jesús en el 25 de diciembre. Es más, no se tiene una fecha exacta, no existen certificado de nacimiento, ni existía registro civil de un niño pobre nacido hace 2000 años y más, no se puede tener constatación, ¿no? Se pierde, se diluye en el tiempo. Lo que sí sabemos es su misión y lo que hizo. Entonces no hay, es más, algunos tienden, historiadores, teólogos, a ponerle más bien por el mes de marzo, por allí. A mí esa fecha no me interesa, por eso digo, no me interesa celebrar el cumpleaños, me interesa celebrar un constante nacimiento de Dios y un constante recibimiento de Dios. ¿Por qué el 25 de diciembre? Porque en esa fecha el imperio en ese tiempo romano celebraba el solsticio de invierno, el nuevo sol que nacía, pero ya no es ese sol como astro que ilumina y que tendrá fin. Tarde o temprano sabemos que ese sol va a tener un fin, pero el romano le consideraba el dios sol y el emperador romano, aunque no haya nacido en esa fecha, ese día se consideraba su día porque se creía Dios, el Hijo de Dios. Ahí los cristianos son muy inteligentes. Quisha este Dios, tú no eres nadie, tú no eres sino un hombre y eso no es sino un astro. El verdadero sol de justicia, el que viene a iluminar con la nueva luz y a disipar la oscuridad del mundo, es el Dios encarnado. Y por eso en esa fecha ponen la celebración de la Navidad, como para diciendo, quítate tú para ponerme yo, así creo que es una canción, ¿no es cierto? Dios le dice, quítate, tú no vales, tú no eres el Dios. El pueblo reconoce en Jesús a ese Dios de la vida, al nuevo sol con el que empieza el nuevo día de la esperanza, con la que empieza la nueva vida. Ahora ya saben por qué es el 25, entonces no se asusten si alguna vez alguien les dice, ay, no ha sido el 25. Sabemos muy bien, estamos celebrando un evento grande, nada de cumpleaños ni cosas. Esto implica para nosotros entender claro, y poniendo en ese mismo ambiente de la historicidad, ¿no es cierto? El mundo se dividió en un antes de Cristo y después de Cristo. Pero sucede que para muchos no es sino el cambio de número, el antes de Cristo y el después de Cristo. Poner un menos o poner un más después, algo así como pasa a nosotros. Vamos 5 días del nuevo año, levante la mano si alguien ya se equivocó llenando un documento y puso 2024.
sabe pasar. En las tarjetas de parqueo yo soy buenote para poner, veo la hora y pongo 2020 y no sé cuánto, el año anterior. Cuesta acomodarse a la nueva fecha, ¿no? Uno se equivoca. Es que realmente si no hay un cambio de vida, no es sino más de lo mismo. Escúchenme bien, más de lo mismo. Por ejemplo, voy a ser muy cruel en decirles a los jóvenes, bueno, algunas universidades tienen libre todavía, ¿no? Todavía están de vacaciones, pero a los chicos de colegio que tienen clases y a los que tienen trabajo, mañana año nuevo, pero sigue más de lo mismo y hay que volver a clase. Hay que volver a madrugar. Ay, padre, ya nos amargó el último domingo de feriado. Entonces, la verdad, más de lo mismo. ¿En dónde está el cambio? No. El cambio puede ser personal. Entonces, sucede que antes de Cristo, Cristo dividió la historia. Pero yo pregunto, cuando tú realmente has recibido a Cristo, ¿has dividido la historia? Porque el texto bíblico de hoy no nos está indicando sino la misma escena. Solo que en el Evangelio de San Lucas es la escena de la madre biológica de Jesús, María, la que le da la vida humana, pero también es madre de Dios, y del padre adoptivo, que es San José, golpeando puertas de personas concretas, casas concretas pidiendo un lugar. Y se repite la misma realidad en todos. No hay un lugar en las casas, no hay un lugar en las posadas, no hay un lugar en los mesones, porque todo está lleno. En cambio, San Juan no está hablando ya solo de ese Jesús en Belén a través del Padre adoptivo y de la Madre. Está hablando del mismo Padre Dios, del mismo Dios, golpeando las puertas de la historia del hombre, golpeando las puertas de las estructuras personales, morales, familiares, de las estructuras sociales, políticas, económicas, religiosas del mundo, golpeando las puertas para renacer en el hombre, para estar dentro del hombre, para hacer que su palabra creadora haga algo nuevo, y el mundo se cierra. Y la misma respuesta que le dieron a los padres humanos es la que le damos también al Dios divino. No hay un lugar para ti. Porque aunque digan que no, este mundo no tiene un lugar para Dios. Hay muchos que le dan la espalda a Dios, aún en su nombre. Estas guerras tremendas, estos intentos, estos asesinatos por situaciones religiosas, eso me parece abominable. Muy poco me van a oír a mí hacer estas despotricadas contra el Islam, contra los hermanitos separados, contra los testigos de no sé qué, muy poco, porque yo creo que nuestra misión no es atacar al que no cree como yo, sino iluminar con nuestra vida al que no cree. Pero dense cuenta cómo en el nombre de Dios se puede matar, empujarle a alguien porque va caminando por las rieles del tren y no es de mí, incendiarle a alguien, poner una bomba, salir con un vehículo y atropellar, coger un arma y disparar. O sea, todas estas realidades son de gente que aunque hablen el nombre de Dios, le están dando la espalda a Dios. Dios, nosotros creemos en un Dios de la vida, en un Dios de la fraternidad y de la hermandad. Yo creo que hoy Dios nos está recordando que somos seres humanos, que estamos en el mismo barco que se llama tierra y que podemos sucumbir un día todos. Es una humanidad loca, enfrascada en guerras, en conflictos que gastan millones en un solo aparato de destrucción y de muerte, que gastan millones en pandemias, en esta carrera de la muerte a favor de la interrupción de embarazos. Hay que usar ese nombre para mantener la cuenta. Pero ustedes saben la palabra que estoy queriendo decir, que no es sino el homicidio del más inocente. Y así por el orden, gastan millones en esas cosas. O aquí mismo en la política, ¿no? Ya está la locura de la vorágine de la política, pero enfrentados, ¿no es cierto?, poniéndole a nuestro país en el terrible dolor de elegir a un pseudo aprendiz de dictador o a una títere, que son los más opcionados de un delincuente. Es terrible nuestra situación, y ahí confrontados entonces
presidencia, vicepresidencia, y el máximo tribunal no dirime, y aunque no son deliberantes, los que terminan deliberando es las Fuerzas Armadas. Eso me parece un horror, y tratando de ir contra toda autoridad, contra toda ley. Eso es bárbaro. A mí eso me asusta, y el mundo hablando de nuevas pandemias y mirando a la gente que no tiene un lugar para Dios, porque están llenos de estas cosas, que no es sino en el fondo, lleno del poder económico. El mundo está lleno de la economía y todo mundo llena su vida de cosas materiales, pero se olvida de lo espiritual, se olvida de los valores y de los principios de fraternidad con el otro ser humano. Estamos llenos de placeres, de fiesta. Acabamos de vivir un fin de año, ustedes ahogando al año acá, porque no hubo como que mal en todo lado, ¿no es cierto? Pero murió el año ahogado, aunque sea, ya se murió. O sea, y algunos estarán recién 4 días viviendo, digo yo, de este año nuevo. ¿Por qué digo 4? Porque el primero estuvieron dormidos en la borrachera y en el chuchaqui tremendo, en el guayabo tremendo, ¿no es cierto? O sea, ¿en dónde estábamos? La vida está llena, y está llena de resentimientos y de enojos, y hemos vuelto a más de lo mismo y nada cambió. Esa es la historia de Dios, golpeando las puertas del mundo y del hombre y recibiendo la misma respuesta. Estamos llenos, no hay un lugar para Dios. Por eso no celebramos el cumpleaños. Tenemos que celebrar una actitud de vida frente a este Dios. ¿Cuál es su actitud de vida? Y así como se dividió un antes de Cristo, y algunos siguen en el antes porque no lo recibieron, y otros sí lo recibieron, un después de Cristo, ¿cuál va a ser su postura ante este llamado que hoy Dios sigue haciendo? ¿Va a seguirle diciendo: en mi vida, en mi casa, en mi familia, en mis situaciones económicas, en mi trabajo, en mis diversiones, no hay un lugar para ti, déjame tranquilo? Y Dios te va a respetar tu libertad, y puedes hacer de tu vida lo que te dé la gana. Pero recuerda lo que dice San Agustín: nos creaste, Señor, para ti, y nuestra alma estará inquieta hasta que no descanse en ti. Solo puedes llenar lo de Dios con Dios. Y al que no entiende esto, así como yo soy tontito y no me considero humanamente muy tonto, pero le pido a Dios siempre que me dé la sabiduría de entender lo que Él me dice. A ver, usted puede llenar el tanque de gasolina de su carro con agua, pero el carro nunca le va a funcionar. Y puede llenar el vaso que toma, empecemos con cosas, con porquerías, pero también le puedo decir que puede llenar ese vaso de veneno, y claro que lo puede tomar, pero lejos de darle vida y animarle, le matará, le hará daño. Así es nuestra vida. Usted puede llenar la vida con lo que le dé la gana, pero si no llena con lo que es usted, ojo con lo que es usted es hijo de Dios. Si no llena con el Padre, entonces nunca en la vida su vida va a estar llena, y estará lleno de plata, pero no de valores ni de riqueza, y estará lleno de sonrisas, de fiesta, pero no de felicidad ni de alegría, y estará lleno de relaciones, pero no de amor, y estará lleno de muchas cosas que le hagan sentir que más vale la pena morir, porque la vida no tiene sentido para usted. Usted puede tomar cualquiera de las dos opciones. El premio para los que toman la una lo dice hoy día el Evangelio de San Juan: aquellos a los que les recibieron se les concedió ser hijos de Dios, no nacidos de la carne, no nacidos del deseo, no nacidos de la voluntad humana, nacidos de Dios, porque tu deseo, porque tu voluntad nunca va a ser más grande que Dios. Él detén pues ahora el invierno. Así como no pudimos hacer llover una gota, ahora no podemos detener un invierno. Y ya estamos asustados. Y a propósito, hablando del susto, ¿qué sirve esto? Para reprochar un poquito. Tienen tanta plata para la politiquería que no sabemos qué va a pasar hoy día. Dios nos cuide. ¿Y qué va a pasar ahora después? Venía yo de Guayaquil ayer llegando de este viaje pastoral en el que estaba en Jackstán, y me dice, y veníamos con Marcelito, con Rolando, un miserable derrumbe, no era de 2 metros, más de 2 metros, que un Bobcat de esos podía limpiar en 10 minutos. Ellos pasan a las madrugadas, 4:30 de la mañana, 5 por ahí, y a la hora que regresábamos ya 12 del día y todavía no limpiaban. Y tenían que treparse los carros bajos, miles de carros hacia el un lado y hacia el otro,
porque era día de regreso de vacaciones para muchos. ¿Cuánto cuesta limpiar eso? ¿Y cuántos millones se embolsan en estas porquerías? ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! Entonces, hago este lapsus así porque yo creo que es importante verle al Dios actuando a nosotros. ¿Cuándo vamos a cambiar? Si de no, seguimos haciendo lo mismo. Nuevo país, pero sigue igual. Nuevos gobernantes, pero no son sino los mismos aprendices de dictador o delincuentes camuflados en otro partido. ¿Hasta cuándo vamos a entender que no podemos hacer más de lo mismo? ¿Hasta cuándo vamos a entender que no podemos vivir orden en el desorden? ¿Hasta cuándo vamos a entender que Dios es tu Padre, pero también es el mío? Y nosotros dos somos hermanos. Y la obligación del hermano es velar por el hermano. Ese es el año nuevo. Esa es la vida nueva. Ese es el Dios que viene al encuentro a golpear nuestras puertas. Y tú tienes esas dos opciones. Le cierras la puerta o le abres la puerta y le dices, ven. No hay otra. Ábrele las puertas a Dios. Al que la recibió, al que recibió esa palabra, Dios le concede el don de ser hijo suyo, no de la voluntad humana, no de lo que el hombre cree, de su gloria y de su paz. Pidámosle eso al Señor, que este sea el año de transformarnos. No sabemos si vamos a poder cambiar el numerito en nuestra vida y de pronto vamos a estar vivos para cuando haya que poner el 6 al final de este año. No sabemos si llegamos. Hoy es el día, hoy es la oportunidad de amar, hoy es la oportunidad de servir, hoy es la oportunidad de encontrarnos con el otro, de reencontrarnos con ese Dios al que tantas veces le damos la espalda. Hoy es la oportunidad de vivir una Navidad, un año nuevo, que no es sino el inicio de algo mejor. Qué lindo que sea en nuestra vida y que sea en la gracia de Dios. El tiempo se nos va a prisa, el tiempo se nos va rápido, la vida nos vuela cada instante, cada segundo. Esta es la oportunidad que Dios nos da. Abre tu corazón, abre tu vida y dile, te recibo mi palabra, en tu palabra, y quiero ser en mi corazón un hijo de Dios y un hermano de los hombres. Así sea. Y que por intercesión de nuestra Madre buena, el Señor les colme de bendiciones este día y durante todo el año que hemos empezado. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.